Tal? Mucho gusto. Bienvenidos a esta presentación del modelo estratégico para la gestión del riesgo geomecánico en operaciones mineras. Mi nombre es Jesús Arrón Hernández Salinas y esta presentación se realiza para la materia de administración estratégica. Para iniciar esta presentación es importante entender que la mecánica de rocas dentro de una operación minera no debe considerarse únicamente como un área técnica encargada de evaluar la estabilidad del macizo rocoso, eh, sino que pues, las condiciones geomecánicas tienen una relación directa con la seguridad de las personas, la continuidad de las operaciones, los costos de fortificación y rehabilitación, e incluso con el cumplimiento de los planes de producción. En una operación minera, pues el macizo rocoso no es un elemento estático. Las condiciones pues, suelen cambiar conforme los desarrollos van avanzando, se realizan las voladuras, se modifican las condiciones de explotación o se generan nuevas excavaciones. Por esta razón, las decisiones relacionadas con la fortificación, el monitoreo y el control del terreno deben realizarse de manera sistemática y utilizando la información que esté disponible. Desde esta perspectiva, considero que pues, la mecánica de rocas puede analizarse también como un proceso de gestión estratégica donde intervienen pues no solamente aspectos técnicos, sino también personas, recursos, procesos, indicadores y la toma de decisiones. A partir de lo anteriormente mencionado, surge la problemática que da origen a este modelo. En una operación minera, pues podemos encontrar macizos rocosos con diferentes condiciones de calidad y comportamiento. Cuando estas condiciones no son identificadas, evaluadas y controladas oportunamente, pues se presentan desprendimientos, inestabilidad de excavaciones o daños en los sistemas de fortificación. Sin embargo, el problema no termina con la ocurrencia de un evento pues, de este tipo, sino que pues, se suelen generar rehabilitaciones, interrupciones de las actividades, el consumo adicional de materiales, el uso de equipos y personal. Pues finalmente esto genera un impacto económico para la operación. Por lo tanto, el reto no debe ser únicamente reaccionar cuando ocurre pues, uno de estos eventos, sino que pues, el verdadero reto consiste en desarrollar un sistema que permita anticiparnos al riesgo, priorizar las zonas críticas y utilizar adecuadamente los recursos disponibles. Es aquí donde la administración estratégica pues entra. Si podemos establecer objetivos, procesos, indicadores y mecanismos de seguimiento, pues, también podemos transformar la gestión geomecánica de un enfoque principalmente reactivo hacia uno preventivo y estratégico. Pues por esto, antes de plantear el modelo estratégico, es necesario entender por qué la gestión geomecánica pues, es un elemento importante dentro de la operación minera y cómo impacta directamente en la seguridad, los procesos y los resultados de la organización. La importancia de la gestión geomecánica puede observarse desde diferentes perspectivas. En primer lugar, tenemos la seguridad. Conocer las condiciones del macizo rocoso pues, nos va a permitir identificar zonas con mayor potencial de inestabilidad y así establecer controles antes de que ocurra un evento. Pero la gestión geomecánica pues, no solamente tiene un impacto en la seguridad, también tiene una relación directa con la continuidad operativa. Una inestabilidad pues, puede tener un crucero, una rampa o cierta zona que ya está en producción o incluso pues requerir trabajos de rehabilitación que no estaban contemplados dentro de lo planeado. Y pues también existe un componente económico. La fortificación representa un consumo importante de materiales, equipos y mano de obra. Por eso pues el objetivo no debería de ser simplemente colocar mayor
cantidad de soportes, sino establecer el soporte que es adecuado, ¿verdad?, a las condiciones y el nivel de riesgo existente. Finalmente, pues, toda esta información debe convertirse en decisiones. Los datos que se obtienen, eh, tradicionalmente podemos entender la mecánica de rocas como una función principalmente técnica. Evaluar las condiciones del terreno, establecer recomendaciones de fortificación y supervisar que éstas sean ejecutadas correctamente. Sin embargo, cuando llevamos este concepto al ámbito de la administración, podemos ampliar considerablemente su alcance. Ya no se trata únicamente de conocer qué tan estable es una excavación, sino pues, de preguntarnos cuáles son las zonas de mayor riesgo, qué recursos necesitamos, qué actividades debemos priorizar, cómo vamos a medir nuestro desempeño y pues sobre todo cómo podemos mejorar nuestras decisiones. Este cambio va a representar pasar de un enfoque reactivo a un enfoque preventivo y estratégico. Por ejemplo, si una operación tiene recursos limitados para realizar rehabilitaciones o instalar sistemas de monitoreo, la gestión estratégica nos va a permitir establecer prioridades con base en el nivel de riesgo y en el impacto que cada zona puede tener sobre la operación. De esta manera, la mecánica de rocas deja de ser únicamente una función de soporte técnico y se convierte en un elemento que contribuye directamente a los objetivos de la organización. Si la gestión geomecánica tiene un impacto sobre la seguridad, los costos, la productividad y la continuidad operativa, entonces pues, necesitamos una metodología que permita convertir estos objetivos en acciones concretas y medibles. Es tradicional. Para desarrollar el modelo propuesto, es necesario establecer primero su fundamento administrativo. La administración estratégica puede entenderse como un proceso mediante el cual una organización analiza su situación, establece objetivos, define estrategias, asigna recursos y evalúa los resultados obtenidos. Si trasladamos este concepto a la mecánica de rocas, podemos encontrar una relación muy clara. Por ejemplo, una operación minera necesita identificar cuáles son sus principales riesgos geomecánicos, establecer objetivos para controlarlos, definir qué estrategias utilizará, asignar recursos y posteriormente medir si las acciones implementadas están pues, generando los resultados esperados. Y así, de esta manera, la administración estratégica pues, nos proporciona una estructura para organizar y dirigir la gestión geomecánica, pasando de actividades aisladas a un sistema orientado hacia objetivos y resultados. El segundo fundamento del modelo es la gestión del riesgo. En una operación minera, no todos los riesgos geomecánicos tienen la misma probabilidad de ocurrencia ni las mismas consecuencias. Por esta razón, que es necesario contar con un proceso que permita identificar, analizar y evaluar los riesgos para posteriormente establecer controles. Eh, en este modelo, pues se propone que la gestión comience con la identificación de las condiciones que puedan generar estas inestabilidades y pues posteriormente se analiza y evalúa el riesgo, considerando tanto la probabilidad de que ocurra un evento como sus posibles consecuencias. Una vez evaluado el riesgo, se establecen medidas de control, las cuales pueden estar relacionadas con el diseño, la fortificación, el monitoreo, la secuencia de actividades o incluso con restricciones operativas. Finalmente, el riesgo debe de ser monitoreado porque las condiciones pueden cambiar. Los resultados obtenidos deben de retroalimentar nuevamente el proceso. Esto pues, va a generar un ciclo de mejora continua
que será uno de los principios fundamentales de este modelo estratégico que se va a desarrollar. Para convertir la estrategia en algo que pueda ser gestionado y evaluado, pues se utilizará como referencia el Balanced Scorecard o cuadro de mando integral. Esta herramienta permite traducir una estrategia en objetivos, indicadores, metas e iniciativas concretas. El modelo tradicional del Balanced Scorecard considera diferentes perspectivas de la organización. Sin embargo, para este trabajo pues, se va a proponer adaptarlas a las necesidades específicas de la gestión geomecánica. En primer lugar, tenemos la seguridad, donde buscamos reducir la exposición al riesgo geomecánico, y después tenemos los procesos relacionados con la calidad y el cumplimiento de las actividades de fortificación, inspección y el monitoreo. También debemos de considerar los recursos, porque pues una buena gestión no significa utilizar la mayor cantidad posible de materiales, sino que utilizar los recursos de manera eficiente, de acuerdo con el nivel de riesgo. La perspectiva de las personas considera las competencias y capacitación del personal involucrado en el control del terreno, y pues finalmente incorporamos la innovación, la cual considera herramientas como sistemas de monitoreo, modelación numérica, análisis de datos y nuevas tecnologías. De esta manera, pues, el balance de scorecard nos permite conectar la estrategia con indicadores que posteriormente pues, podremos utilizar para evaluar el desempeño de la gestión geomecánica. Con estos fundamentos podemos establecer que la gestión geomecánica pues, puede ser administrada mediante objetivos, estrategias, indicadores y acciones de mejora. El siguiente paso pues, va a consistir en integrar estos elementos en una propuesta concreta, modelo estratégico diseñado específicamente para la gestión del riesgo geomecánico en una operación minera. Con base en los conceptos analizados anteriormente, se propone un modelo estratégico de gestión del riesgo geomecánico, el cual su objetivo principal es integrar la administración estratégica con los procesos técnicos de la mecánica de rocas. Este modelo se compone de 5 etapas. La primera es el diagnóstico, donde se recopila y analiza la información disponible sobre las condiciones geológicas, geomecánicas y operativas. La segunda etapa corresponde a la planeación. Es aquí donde se establecen objetivos, estrategias y prioridades de acuerdo con los riesgos identificados. Y posteriormente tenemos la ejecución. Esta corresponde a la implementación de las medidas de control ya definidas. La cuarta etapa es la medición, donde evaluamos mediante indicadores si las estrategias implementadas están generando los resultados que se esperan. Y ya finalmente tenemos la mejora continua. En esta, pues los resultados obtenidos permiten identificar oportunidades de mejora y actualizar nuevamente la planeación. Por esta razón, el modelo no debe entenderse como una secuencia que termina después de implementar una acción, sino como un ciclo permanente de gestión. Las primeras 2 etapas del modelo pues, van a ser diagnóstico y planeación. El diagnóstico busca responder una pregunta muy sencilla, el ¿dónde estamos? Esto para responderla, pues vamos a necesitar utilizar la información disponible de la operación. Por ejemplo, las caracterizaciones del macizo rocoso, las estructuras geológicas, el estado de las excavaciones, los antecedentes de eventos geomecánicos y los resultados de los sistemas de monitoreo. Toda esta información pues va a permitir identificar las condiciones de mayor riesgo. Posteriormente, pues pasamos a la planeación, donde se debe responder la pregunta a dónde queremos llegar. Aquí establecemos objetivos y prioridades, pues no necesariamente todas las zonas requieren pues, el mismo nivel de atención, ¿verdad? Por lo que debemos asignar nuestros recursos de acuerdo con el nivel de riesgo y la importancia de cada área para la operación.
También se definen las estrategias de control, los programas de inspección, los sistemas de monitoreo y las metas que posteriormente serán evaluadas mediante indicadores. De esta manera, pues el diagnóstico va a proporcionar información y la planeación va a transformar esta información en una estrategia. Una vez definida la estrategia, pasamos a la ejecución. En esta etapa, consiste en implementar las acciones necesarias para controlar los riesgos identificados. Dependiendo de las condiciones, pues podemos hablar de fortificación, rehabilitación, monitoreo geotécnico, inspecciones, control de calidad, capacitación o incluso restricciones operativas. Sin embargo, implementar una acción pues no significa necesariamente que hayamos solucionado un problema, ¿verdad? Sino que necesitamos medir sus resultados y pues un ejemplo es que podemos establecer indicadores para conocer el cumplimiento de la fortificación, el número de eventos geomecánicos, las rehabilitaciones o bien el comportamiento de las zonas monitoreadas. Y cuando estos resultados se comparan contra las metas establecidas, pues podemos identificar desviaciones. Si existe una desviación, pues debemos de analizar sus causas y establecer acciones de mejora. Finalmente, pues esta información regresa al proceso de planeación y pues permite el actualizar las estrategias. De esta manera, pues se obtiene un ciclo continuo de ejecución, medición, análisis y de mejora. Una parte fundamental del modelo estratégico pues es la medición para poder determinar si nuestras estrategias están funcionando. Necesitamos establecer indicadores clave de desempeño, conocidos como KPI. En el caso de la gestión geomecánica, los indicadores deben de permitirnos evaluar no solamente cuánto trabajo realizamos, sino qué resultados estamos obteniendo. Por ejemplo, no sería suficiente saber cuántos metros de fortificación instalamos, sino que pues también necesitamos conocer si la fortificación cumple con los estándares establecidos, ¿verdad? Si las zonas críticas están siendo atendidas oportunamente y si estamos reduciendo la ocurrencia de eventos geomecánicos. Por eso cada indicador debe estar relacionado con un objetivo, contar con una meta y permitirnos comparar el resultado obtenido. Cuando encontramos una desviación de información, pues debe generar una acción de mejora. De esta manera, los KPI se convierten en una herramienta para la toma de decisiones y no solamente en números utilizados para elaborar reportes. A partir del modelo propuesto, pues podemos establecer diferentes indicadores estratégicos. En la perspectiva de seguridad, podemos medir, por ejemplo, la cantidad de eventos geomecánicos y el porcentaje de zonas críticas que cuentan con controles implementados. En los procesos podemos evaluar el cumplimiento de los estándares de fortificación, el cumplimiento de las inspecciones programadas. Para el monitoreo podemos conocer qué porcentaje de las zonas consideradas críticas cuentan con un sistema de seguimiento. También debemos de considerar los recursos. Un indicador importante pues puede ser el costo asociado a la rehabilitación no planificada, ¿verdad? Ya que esto nos va a permitir observar el impacto económico de una gestión deficiente del riesgo. Finalmente, debemos de considerar el personal y la innovación, la capacitación y el uso de nuevas herramientas tecnológicas son elementos que pueden incrementar la capacidad de la organización para anticiparse a los riesgos. Y la selección definitiva de los indicadores va a depender también de las características y necesidades particulares de cada operación minera. Para visualizar cómo funcionaría este modelo, pues podemos utilizar un tablero estratégico. Este es un ejemplo que establece metas para cada indicador y pues posteriormente se comparan contra los resultados, ¿verdad? Supongamos que tenemos como objetivo alcanzar un cumplimiento de fortificación igual o superior al 95%.
pero pues nuestro resultado es del 92%. El objetivo del indicador no sería simplemente señalar que existe un incumplimiento, ¿verdad? Sino que lo importante es identificar por qué ocurrió la desviación. Puede deberse a lo mejor a falta de materiales, disponibilidad de equipos, condiciones operativas, cambios en la prioridad de las zonas o problemas en la ejecución. Una vez identificada la causa, pues se van a establecer acciones correctivas y posteriormente se vuelven a medir. De tal manera, pues el tablero permite que la información pase de ser un reporte a convertirse en una herramienta de gestión. Y esta es precisamente la finalidad de los KPIs dentro del modelo. Facilitar la toma de decisiones oportunas y orientar los recursos hacia los puntos donde realmente sean necesarios. Como conclusión, podemos establecer que la gestión geomecánica representa mucho más que una función técnica dentro de una operación minera. Las condiciones del macizo rocoso tienen relación directa con la seguridad, la continuidad de las operaciones, la productividad y los costos. A través de la administración estratégica, pues se puede organizar esta gestión mediante objetivos, estrategias, recursos e indicadores. Otro aspecto importante es que el modelo busca cambiar de una gestión principalmente reactiva hacia una preventiva. Esto significa que pues, no debemos esperar a que ocurra un desprendimiento o una falla para actuar, sino que debemos de utilizar la información que está a nuestro alcance para identificar y priorizar los riesgos. Los indicadores también cumplen una función fundamental porque pues permiten reconocer si las estrategias están funcionando, identificar desviaciones y tomar acciones correctivas. Finalmente, el modelo incorpora la mejora continua. Esto significa que las decisiones tomadas hoy pues, pueden ser evaluadas y modificadas de acuerdo con los resultados y las nuevas condiciones de la operación. Para finalizar, podemos resumir el modelo de la siguiente manera. Una operación minera genera constantemente información relacionada con las condiciones del macizo rocoso. Esta información debe ser analizada para identificar y evaluar los riesgos. A partir de este análisis, se pueden establecer prioridades, objetivos y estrategias, así como asignar los recursos necesarios para controlar los riesgos identificados. Posteriormente, los resultados deben de ser medidos mediante indicadores que permitan determinar si las acciones implementadas están cumpliendo con los objetivos establecidos. Y finalmente, la información obtenida debe de utilizarse pues, para mejorar continuamente el proceso, ¿verdad? Por lo tanto, la principal aportación de este modelo va a ser integrar dos perspectivas, la perspectiva técnica de la mecánica de rocas y la perspectiva administrativa de la gestión estratégica. Desde mi punto de vista, esta integración permite que la mecánica de rocas deje de ser vista únicamente como un área encargada de evaluar y controlar las condiciones del terreno, pues para convertirse ahora en una componente estratégica que contribuye a la seguridad, eficiencia y sostenibilidad de la operación minera. Finalmente, se dejan las fuentes bibliográficas que se utilizaron para esta presentación. Tenemos del autor Kaplan, del cual nos basamos para poder realizar el scorecard. Después de la Organización Internacional de Estandarización, pues usamos datos técnicos de seguridad y del autor Hawk Brown. eh, Utilizamos también los datos técnicos de mecánica de rocas.